Todo el mundo me dice últimamente que tienen miedo de que la IA les quite el trabajo. Y la verdad es que mi respuesta es que es posible. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando la práctica totalidad de las actividades las pueda hacer la IA? Vamos a comentarlo en este vídeo de Charlas Nómadas, el espacio donde reflexionamos, donde meditamos y donde doy mis opiniones desde un parque o desde la calle. En fin, vamos a sentarnos, vamos a buscar un sitio y dentro vídeo. Bueno, yo creo que este puede ser el mejor sitio, además hace sol, pero lo que tiene el sol de Madrid en noviembre es que, pues, que no molesta, y eso siempre es una ventaja. Se está muy bien, además, al sol. Es algo que incluso en invierno aquí en Madrid me gusta hacer mucho, porque no tienes la sensación de calor y encima es como una pequeña calefacción que te da en determinados momentos del día que a veces se agradece. En fin, a lo que iba. Hoy quiero hablar de la IA, pero no tanto en sí de cómo es o de lo que nos puede aportar la IA, que yo creo que todo el desarrollo que estamos viendo en los últimos años es espectacular y creo que va a ser igualmente espectacular en los siguientes. Pero hay una cosa que sí que me apetece reflexionar y con la que digamos que de alguna manera tengo sentimientos encontrados, y es lo siguiente. Es decir, desde hace años, yo creo que desde prácticamente muchísima parte de la historia del último siglo, por ejemplo, se ha fantaseado con la idea de que los robots terminaran haciendo el trabajo pesado, ¿no? El trabajo físico, ¿no? De hecho, ya lo estamos viendo como muchas veces para determinados trabajos repetitivos y muy físicos es muy fácil o es relativamente sencillo que la tecnología ayude ha pasado en toda la historia de la humanidad. Toda la tecnología ha ayudado a hacer ese proceso más rápido y por lo tanto a que menos gente sea necesaria para llevarlo a cabo. Y desde hace, yo creo que muchísimas décadas, hace muchísimo tiempo, se ha fantaseado con que sería el robot el que hace ese tipo de trabajos repetitivos y físicos que pues la humanidad, las personas ya no van a necesitar hacer, ¿no? Podemos pensar en muchísimos trabajos eminentemente físicos, ¿no? En obras, en campos para trabajar con la agricultura, limpieza, todo ese tipo de trabajos que realmente es algo físico, ¿no? Y que en un momento dado la tecnología, los robots o incluso la inteligencia artificial puede hacerse cargo de ellos sin ningún problema. Pero nos estamos encontrando con que esa inteligencia artificial también está siendo capaz de editar vídeos, está siendo capaz de crear promociones, de crear buenas cosas en publicidad, de ser creativo también, de hacer trabajos también que no requieren algo físico, sino algo mucho más mental, ¿no? E incluso algo creativo. Evidentemente ahora mismo es algo que está todavía ahí, pero sí que se puede dar y se puede llegar a una situación donde podamos ser hasta incapaces de distinguir una canción hecha por inteligencia artificial o por una persona o por un grupo de personas. Eso se puede dar y podemos llegar hasta ese escenario. No sería algo ahora mismo de ciencia ficción, ¿no? Por mucho que notemos todavía que esto es algo de ciencia ficción, pero es real, está aquí y yo creo que cuanto antes lo asumamos mejor, porque yo creo que la IA no nos va a quitar el trabajo, sino que quien nos lo va a quitar es aquellos que sí que dominen y sepan trabajar con ella. Pero ya os digo que eso es otro tema.
porque de lo que yo quiero reflexionar hoy es, vale, y si ocurre eso, van a haber muchísimas personas en todo el mundo que se van a quedar sin trabajo, o bien porque no tienen la formación adecuada, o incluso porque a lo mejor en ese momento ya no tienen la edad para reinventarse, que puede ser. ¿Qué va a pasar con esas personas, ¿no? ¿Qué va a pasar si en un momento dado del mundo tiene que asumir millones y millones de desempleos en todo el planeta? Puede ser un caos, y puede ser un caos que afecte ya no solamente a un país, sino de una manera global. Hay mucha gente, y esta mañana he estado leyendo, lo he leído de refilón porque no tenía mucho tiempo, como unas declaraciones de Elon Musk diciendo, bueno, pues cuando llegue ese momento se tendría que buscar la idea de una renta universal para todas aquellas personas, y un poquito como dando a entender que el futuro de la humanidad llegará un momento que no será el trabajo, sino que serán otro tipo de cosas. Y yo, viéndolo así, estoy de acuerdo. Realmente no puedo decir que no sea así, porque yo creo que nos estamos dirigiendo a ese mundo, nos estamos dirigiendo a un mundo, no voy a decir donde el trabajo ya no será tan valorado, porque no es así, pero sí a un mundo donde no sea necesario mucho tiempo para que se produzca esa productividad, y eso va a hacer que lo que ahora mismo, lo que hace hasta poco tiempo tardábamos o podíamos tardar 1-2 horas, pues es muy posible que dentro de poco tiempo eso seamos capaces de realizarlo, de terminar esa tarea en pocos segundos, ¿no? Claro, yo creo que aquí el tema está en varias cosas. Si imaginaos que se produce eso, ¿no? Y que de repente nos dicen que, vale, tenemos una renta universal para todo el mundo por el hecho de estar vivo. Perfecto. La primera pregunta es, vale, ¿y de dónde sacamos ese dinero? Alguien podrá decir, bueno, pues, oye, se aumentan los impuestos y ya lo tenemos, ¿vale? Pero si se aumentan los impuestos, entonces es que hay alguien haciendo esa productividad o consiguiendo esa productividad, es decir, hay alguien que está trabajando. Entonces ya no es una renta universal, porque perdón, porque hay alguien que la está pagando, y ese alguien, si es una gran empresa, va a tener la opción siempre de deslocalizarse y de irse a otro país con otro tipo de reglas, que huya o que no esté de acuerdo con esos impuestos mundiales. Siempre va a ocurrir eso, ¿no? Es decir, sería muy difícil, yo veo casi del todo imposible que alguien diga, vamos a poner un impuesto mundial. Porque siempre van a haber países que no quieran hacer eso. Entonces, el riesgo de que haya muchas empresas, yo no digo todas incluso, pero que sí que haya muchas que decidan escapar, entre comillas, a esos espacios, siempre van a existir. Y si eso ocurre, ya no va a haber suficiente para esa renta básica. Se especula y se dice que bueno, se podría crear como una especie de respaldo en cuanto a un dinero que sea lo que genere la IA, y que luego a partir de esa productividad generada por la IA se podría partir de ahí para generar la riqueza de todas las personas, y eso a mí me parece muchísimo más complicado. Pero aún poniéndonos en ese caso, en el caso de que eso saliese bien, ¿qué ocurriría? ¿Qué podría pasar también? Que es lo que yo llamo la cuestión del panadero. Es decir, si yo soy panadero y yo sé que todo el mundo a mi alrededor cobra 100 o tiene 100, lo tengo muy fácil para poner, vale, pues a partir de hoy la barra de pan a 101. Y luego llegará el
tío que alquila el piso y dirá, vale, pues el piso yo lo dejo a 102. ¿Entendéis un poquito? Es decir, se tendría que también organizar un sistema de precios, y ya sabemos por la experiencia que hemos visto en la historia, que ese tipo de sistemas y que ese tipo de cosas siempre acaban mal, porque siempre hay otros caminos, porque siempre depende mucho más las decisiones individuales que una especie de sistema cerrado, que siempre, por su propia naturaleza, porque hay que controlarlo todo mucho, siempre va a terminar fallando, porque siempre va a haber alguna pequeña rendija para irse, y esa pequeña rendija es lo que luego hace que ese tipo de cosas terminen por ser imposibles de funcionar, aunque tengan buenas intenciones. Yo ahora no hablo de las intenciones, ¿no? Entonces, por eso digo que tengo como una, digamos, una visión un poco no muy clara de todo esto, porque tenemos claro hacia dónde vamos, lo estamos viendo cada día, pero realmente es difícil saber qué es lo que puede pasar, porque estamos viendo como que todas las soluciones que se nos da son soluciones que primero se han probado ya y que nunca han funcionado, y luego son soluciones que no son muy claras. Entonces, ¿qué pasará? No lo sabemos. No puedo hacer un ejercicio de futurología, ¿no? Lo que sí digo, y con esto ya quiero terminar el vídeo, es que me parece que si no sabemos lo que va a pasar y estamos viéndolo, me parece que es el mejor momento para coger el toro por los cuernos, dejar de pensar que las cosas tienen que ser como eran hace 20 años, es decir, voy a coger la responsabilidad sobre mi vida, sobre todo lo que ocurre, y voy a empezar a construir algo. Voy a construir mi proyecto, voy a construir algo en lo que yo pueda controlar, porque creo que esa es la mejor forma de tener cierta estabilidad. La estabilidad, como dije el otro día en uno de estos vídeos, ya no es tener un trabajo para toda la vida. Incluso el tipo que sea funcionario, yo no las tendría tampoco demasiado conmigo, porque puede ser que lo que hoy damos por sentado, dentro de un par de años no sea tanto, Así que creo que la mejor forma es esa, independientemente de lo que luego ocurra. Y era esto lo que yo quiero decir. Y ahora sí, me gustaría que fueras abajo a la caja de descripción, bueno, a la caja de comentarios, mejor dicho, y que me dijeras cuál es tu opinión, qué es lo que crees que la gente tiene que hacer y qué crees que es lo que terminará pasando. Y por supuesto, suscríbete al canal, ayudarme con este proyecto y saber que todos los días estoy subiendo contenido aquí. Los lunes, como hoy, de más reflexión, los martes de vídeos más de ayuda a conseguir encontrar ese futuro online o ese futuro nómada. Los miércoles analizamos el mundo a través de la geopolítica. Los jueves narramos viajes, hablamos de curiosidades de viajes y hacemos alguna crónica. Los viernes es el día del noticiero nómada, donde voy diciendo noticias de la actualidad de los viajes. Los sábados es el turno del fútbol internacional y los domingos el turno de los viajes, de la serie de viajes que voy haciendo en cada momento. No sé lo que va a tocar este fin de semana, sinceramente ahora, en fin, algo tocará de viajes el domingo. Nada más por el momento y como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.